Muy buenas noches. Es una inmensa alegría reencontrarnos en este espacio para asistir a la conferencia de Navidad y Derecho a la Vida del Padre Pedro Chiesa. El Ateneo de Cultura agradece la presencia de los más de 270 asistentes provenientes de distintos lugares del país y del exterior, desde Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis, Salta, Santa Cruz, Chaco, Formosa, Río Negro, y del exterior, como he dicho, desde Brasil, Honduras, Venezuela, Uruguay, Perú, Paraguay, México, entre otros. Recordamos que el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivo la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria profesional y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del estudio, el trabajo y todas las actividades ordinarias, tratando de convertir así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de encuentro con Dios y al servicio de los demás y a la mejora de la sociedad. En esta última conferencia del año que realizamos durante este Adviento tan especial de 2020, nos convoca una temática de gran actualidad: la Navidad y el derecho a la vida por nacer como distintivo de la liturgia católica. Esta es la iniciativa a la cual desde el Ateneo de Cultura de Santa Fe queremos convocarlos a participar y por la cual agradecemos desde ya vuestra presencia. La duración aproximada de este encuentro es de 1 hora y media, dejando al final para que ustedes realicen preguntas que nos hagan llegar a través del icono ubicado debajo de la pantalla. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada Navidad y Derecho a la Vida. El derecho a la vida por nacer como distintivo de la liturgia católica. Y para ello tenemos el gusto de presentar a quien nos acompaña hoy, el padre Pedro José María Chiesa. El padre Pedro José María Chiesa nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en 1960. En 1988 fue ordenado sacerdote católico al servicio de la prelatura del Opus Dei. Actualmente reside en la ciudad de Santa Fe, Argentina, donde desempeña sus actividades como capellán adjunto del Centro Universitario Bulevares. Hizo sus estudios sacerdotales en el Studium Generale del Opus Dei. Es abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz, Roma. Desde hace 25 años ha dictado conferencias en Argentina y otros países sobre cuestiones interdisciplinarias vinculadas a la fe católica y que están relacionadas con la bioética, la antropología filosófica, la filosofía del derecho, la parte general del derecho civil, el derecho matrimonial y el derecho constitucional. Publicó libros y artículos que analizan la indisolubilidad del vínculo conyugal, el carácter heterosexual del matrimonio, el respeto al derecho de toda vida naciente y concluyente, y las contraindicaciones científicas y morales de la fecundación in vitro. Bienvenido, padre Pedro Chiesa. Tiene usted la palabra.
En un segundo se conectará la disertación del padre Pedro Chiesa. Sepan disculpar el inconveniente, por favor. Buenas tardes o buenas noches a todos. Sé que al Ateneo de Cultura lo siguen personas de distintos lugares del mundo y distintos usos horarios. En primer lugar, quería manifestar mi alegría porque sé que en este momento me está escuchando mi querida hermana Ana, también me escucha otra querida familiar, Marvic, cuya sobrina Verónica hoy me enteré que acabó su carrera universitaria, así que la felicito. El tema que me han pedido a mí como disertación es Navidad y derecho a la vida. Los primeros cristianos eran perseguidos y asesinados a mansalva. Entonces tenían que celebrar el culto en las catacumbas, que eran los antiguos cementerios, sobre todo en Roma. Allí se reunían para celebrar la misa, administrar los bautismos, los obispos confirmaban, se ordenaban sacerdotes y también había entierros con ritos religiosos como el de la lámina que estamos viendo en el PowerPoint en este momento. Ahora, hay un principio litúrgico universal de todas las religiones que dice lex orandi, lex credendi. Cada uno reza según sus creencias. Si yo entro a un templo católico que está bien constituido, me voy a encontrar con que los bancos para sentarse además tienen un sitio para arrodillarse, porque nosotros creemos en la presencia de Jesucristo en el sagrario, que Dios está allí y que debemos arrodillarnos delante de él. Ahora, si uno entra a un templo protestante luterano, se va a encontrar también con un templo elegante, piadoso, con bancos bien construidos, pero que no tienen reclinatorio, porque ellos no creen en la presencia de Jesucristo en el sagrario y por tanto no se arrodillan. Este es un simple ejemplo para entender lo que significa lex orandi y lex credendi. La cuestión es la siguiente. Los primeros cristianos se reunían en las catacumbas, pero ¿qué era lo que celebraban? ¿Qué era lo que creían? Celebraban aquello en lo cual creían. Y uno de los grandes temas de la liturgia católica, tal vez el principal, sea el derecho a la vida. Hago mención a esto porque la República Argentina en este momento se encuentra en una situación dramática. La Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar un proyecto de ley de aborto que tiene varias falencias graves que lo hacen inhumano ese proyecto. Uno es la discriminación de niños entre deseados e indeseados. Según ese proyecto de ley, hay algunas personas que son deseables en su existencia, como las autoridades que envían el proyecto a la Cámara, como aquellos que la votan, y después están los indeseables, que son aquellos que por voluntad simple de la madre que los ha gestado, unilateralmente pueden ser abortados o asesinados. Y después también nos encontramos con otro grave problema de este proyecto de ley que, a diferencia de otros anteriores, pone mucho énfasis en el PMO, Plan Médico Obligatorio. El aborto debe formar parte del plan médico obligatorio que deben prestar las instituciones de salud privadas o públicas. Es una prestación médica básica. Esto, por un lado, significa que todas las instituciones de salud, incluso las católicas, van a tener que verse expuestas al riesgo de tener que financiar abortos, aún contra sus estatutos, o tener que acudir a la justicia para presentar tal vez una acción de modo tal que esta ley no le sea aplicable a ellas. Además, también nos encontramos con la circunstancia de que quienes promueven estas leyes nunca se detienen, siguen avanzando. Y si es una prestación médica básica obligatoria, es de suponer, como ya de hecho se hace en algunos lugares de Argentina, que a los estudiantes de las facultades de medicina les digan que no pueden ser médicos si no saben cómo hacer un aborto, porque es una prestación médica básica obligatoria, forman parte
del plan médico obligatorio, así como uno tiene que saber detectar una gripe, una angina, también tiene que saber hacer un aborto, o saber en qué consiste. Y por tanto, para graduarse tendrán que hacerlo o colaborar o presenciar. Y esto será un gran desafío para los estudiantes de medicina que viven los principios humanos y especialmente los católicos, porque habrá que ver si tienen esa voluntad martirial que tuvieron los primeros cristianos y decir, yo no voy a pagar ese precio para ser médico, a lo mejor demorará mi carrera por medio de una acción judicial hasta que la justicia me defienda de esta arbitrariedad, o ya veré cómo encararé las cosas, pero no voy a lograr un título a costa de presenciar pasivamente el homicidio intrauterino de una pequeña criatura. Bueno, este es el contexto en el cual se desarrolla esta charla. Nosotros nos encontramos con un agravio a la vida humana inminente en nuestro país. Falta que haga el tratamiento de este proyecto de ley del Senado. Esperemos que lo rechace como lo hizo la última vez. Pero si vamos a la liturgia católica, en las catacumbas, aquella escena que yo mostraba, lo que se celebraba sobre todo era el culto a la vida, que lo vamos a ir examinando fiesta por fiesta de la Iglesia Católica, me refiero a las fiestas litúrgicas. La creencia de los primeros cristianos sobre el tema de la vida se encuentra en primer lugar en la Didascalia Apostolorum, las enseñanzas de los apóstoles. Si querés lo podés llamar el primer catecismo, el catecismo de los apóstoles. Se recoge la predicación de ellos, es del año 68. Hay que tener en cuenta que San Pedro y San Pablo murieron en el año 64 en la persecución del emperador Nerón. Allí se dice, no abortarás a la criatura engendrada en la orgía, y nacida no la harás morir. Es decir, no solamente los cristianos se distinguían por predicar el rechazo del aborto, sino que este rechazo del aborto se extendía a los supuestos de los abortos indeseados, como ser los abortos generados como consecuencia de un embarazo en una orgía. La orgía sería el símbolo de la relación prematrimonial, el adulterio, la relación extramatrimonial, el encuentro ocasional con motivo, entre comillas, como se dice en criollo, de una juerga. Dice, no abortarás a la criatura engendrada en la orgía. El sentido sería, ni siquiera al que ha sido engendrado en la orgía, y nacida no la harás morir. La epístola de Bernabé, que es un texto extenso y muy importante de los primeros tiempos del cristianismo, dice algo semejante, no matarás a tu hijo en el vientre, y una vez nacido no le quitarás la vida. Y la epístola a Diogneto, que tal vez sea el texto más conocido para los especialistas, es una carta que incluso te animaría a que la busques en internet porque está. Ahí se describe cómo era la vida de los primeros cristianos en el mundo pagano y lo atractiva que le resultaba esa vida a los paganos y lo desconcertante que les resultaba. Entonces hace esa descripción de la vida cotidiana de los primeros cristianos y en una parte dice, los cristianos no se deshacen de su descendencia, los fetos, no se deshacen de sus responsabilidades. Bueno, este es el marco, junto con otras enseñanzas más, a las que no voy a hacer mención por brevedad, en el cual es necesario plasmar la liturgia cristiana. Y así lo hacen los primeros cristianos. La vida no solamente era un don para los primeros cristianos, también para los judíos, que son nuestros hermanos mayores en la fe. En el Antiguo Testamento Dios bendecía con hijos. Le dice a Abraham, Abraham, ¿puedes contar las estrellas? Mira esta ilustración, aparece Abraham hablando con Dios y el cielo estrellado. Dios le dice, ¿puedes contar las estrellas? Y Abraham hace un gesto como diciendo imposible. Y Dios le responde, pues así de numerosa será tu descendencia. Esa es la clásica bendición del Antiguo Testamento, la vida como un don. Y en el Nuevo Testamento, la bendición que recoge la liturgia, o cómo la liturgia expresa las bendiciones del Nuevo Testamento, son en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, paternidad. En el nombre del Hijo, filiación. Padre, Hijo. Esa relación de paternidad y de filiación es la constitutiva de la bendición en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos una fiesta litúrgica interesante, el 26 de junio.
Día de los Abuelos en algunos lugares del mundo. Es el Día de los Santos Joaquín y Ana, los papás de la Santísima Virgen. Alguno diría, es el Día de la Familia Patriarcal. Yo eso lo diría con orgullo, y por supuesto están los que lo dirían peyorativamente. Quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de patriarca, nos referimos a un padre que tiene hijos que han formado familias, es decir, que también tiene nietos, o incluso esos nietos también han tenido hijos, o sea que tiene bisnietos o tataranietos. Entonces, para algún acontecimiento familiar, se junta lo que podríamos llamar todo el clan con afecto y con amor. Menospreciar a la familia patriarcal, hablar peyorativamente de ella, utilizar los términos en sentido peyorativo o anticuado, en realidad es estar en contra de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, en contra de aquellas personas que han sido seres muy queridos para todos nosotros. La familia de 3 generaciones o de 4 generaciones que tanto estima el cristianismo. Bueno, aquí nos encontramos también con esa alabanza que hace la liturgia con agradecimiento a los abuelos. Festeja no solamente a la Santísima Virgen, que es nuestra madre, sino también a los papás de ella, los abuelos. De Joaquín y de Ana, recién veíamos esta lámina, además te destaco una cosa, ahí está Ana embarazada y Joaquín la abraza. Se hace solidario con ese embarazo. Le dice de alguna manera, yo te voy a acompañar, no te voy a dejar, hacer un proyecto de vida común juntos. ¿Cuál fue el proyecto de vida común? La niña que es concebida. Ahí está, en esa lámina, Santa Bernardita Subirús, en Lourdes, en la gruta. Ella le pregunta a la señora que se le aparece, ¿quién eres? Y la mujer que se le aparece le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Ego sum Immaculata Conception. La Iglesia celebra esta fiesta el 8 de diciembre. Es una fiesta muy querida para todos los cristianos y que guarda relación con otra fiesta que es la del 8 de septiembre, el nacimiento de la Virgen María. También conocida la fiesta como la Natividad de Nuestra Señora. En algunos lugares se la llama la Virgen Niña, popularmente el cumpleaños de María, popularmente también el cumpleaños de la madre de todos los cristianos. Quiero establecer una relación entre estas dos fiestas, que es muy interesante. El 8 de diciembre es la Concepción. 9 meses después, es decir, si estamos a 8 de diciembre de 2020, por ejemplo, 9 meses después, el 8 de septiembre de 2021, nace María. La Iglesia distanció con 9 meses estas dos fiestas, simbolizando el ciclo natural del embarazo. También lo que nos está mostrando es que para honrar a la Virgen no es necesario esperar a su nacimiento. Ya la podemos honrar desde la concepción. Es más, la fiesta de la Inmaculada Concepción es más famosa y la gente le tiene más devoción incluso que la del cumpleaños de la Virgen María. No descartaría que en este momento algunos de los que me estén escuchando digan, pero el 8 de septiembre es el cumpleaños de la Virgen, porque yo no la saludé nunca en la vida. Bueno, el próximo 8 de septiembre, en ese caso, tendrás la oportunidad de hacerlo por primera vez, incluso de excusarte o pedirle perdón de esa desatención que tal vez hayas tenido a lo largo de tantos años. Estas fiestas son importantes, pero fíjate, son fiestas que tienen que ver con los abuelos, con la concepción, con el nacimiento. Son fiestas pro vida que marcan la liturgia católica desde hace siglos y que recogen indudablemente esas expresiones de la epístola a Diogneto, de la epístola a Bernabé, de Bernabé y también la didascalia apostolor. Aquí está Ana y Joaquín instruyendo a María. Y aquí llegamos a los desposorios de José y María. Los desposorios no eran el casamiento, sino una ceremonia previa, el compromiso. En muchas legislaciones civiles todavía sigue existiendo el llamado contrato de esponsales. Es un contrato de casamiento, un contrato en el cual uno pacta que se va a casar y algunas condiciones económicas vinculadas a ese casamiento. Es como un aviso más público y solemne
de que estamos comprometidos. Incluso a veces hay un anillo que se ponen los que se comprometen. Ya avisándole de que a la comunidad de que hay un deseo esponsal. En las costumbres judías había una distancia de 6 meses o un año entre el casamiento y el compromiso, el desposorio. En esos 6 meses no se cohabitaba, no había convivencia sexual, pero sí existía el deber de fidelidad. Quien por alguna razón faltara a la fidelidad incurría en adulterio, según la ley del Deuteronomio, y podía ser condenado a muerte. Sobre este hecho vamos a reflexionar un poco más adelante. Entre el compromiso y el casamiento, es decir, entre el compromiso de María de casarse con José y el casamiento mismo, tiene lugar la anunciación del ángel. Se le aparece el ángel Gabriel a María y la Virgen queda embarazada, lo lleva a Jesucristo dentro. Por eso se llama la encarnación del Hijo de Dios. En la entraña de la Virgen se encarna Jesucristo. El ángel le dice que está llamada a ser la Madre de Dios, Dios que va a asumir la naturaleza humana, que hay que destacar la divinidad de este hijo, que no solamente va a ser un hombre, sino va a ser Dios, y por eso el embarazo va a ir acompañado de un milagro, que deje en claro la divinidad. Va a ser un embarazo sin concurso de hombres. Va a ser por una acción trinitaria del Espíritu Santo. Entonces ahí en la lámina vemos al Espíritu Santo en forma de paloma, accionando sobre el cuerpo de la Santísima Virgen, con la gracia, y así quedando concebido el Hijo. Esta fiesta tiene lugar el 25 de marzo. El Evangelio de San Lucas lo narra de este modo. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una virgen comprometida con José, y el ángel le dijo: no temas, María, has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un niño al que pondrás por nombre Jesús. Y le da también una prueba más del carácter divino de este embarazo. Dice: también tu prima Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y la que era estéril ya está en su 6º mes. Isabel era la madre de quien luego sería San Juan Bautista. Dice: ha concebido un hijo en su vejez y la que era estéril ya está en su 6º mes, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Dice: mira, si vos dudás sobre la posibilidad de quedar embarazada sin concurso de varón por la acción de Dios, te aviso que en este momento hay un fenómeno que tampoco responde a las leyes de la naturaleza. Tu prima Isabel, anciana, está esperando un hijo y está en el 6º mes. La respuesta de María fue: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La fiesta del 25 de marzo es 9 meses antes de la Navidad. Del 25 de marzo al 25 de diciembre, también la liturgia de la Iglesia simboliza ese ciclo natural del embarazo. Son 2 fiestas muy importantes. Para destacar la importancia, la Navidad es indudablemente importante, pero te voy a dar un indicio litúrgico de la importancia de estas 2 fiestas. La Iglesia Católica no reza el credo en todas las misas, sino que lo reza solamente los domingos y en las solemnidades. Pero de todas las veces que durante el año la Iglesia reza el credo, hay 2 en las cuales en un momento hay que arrodillarse. Son el 25 de marzo y el 25 de diciembre, la encarnación y el nacimiento. En esas 2 fiestas, cuando se dice y concibió por obra del Espíritu Santo en el credo, ahí los fieles se tienen que poner de rodillas. Eso destaca la importancia que tienen estos 2 acontecimientos para el culto católico. Esta fiesta del 25 de marzo también es causa de que en la legislación argentina el 25 de marzo sea la jornada del niño por nacer y de alguna manera la protección del niño por nacer. Decíamos que María quedó embarazada en el tiempo del compromiso, cuando todavía no cohabitaba con José. En esta lámina nos encontramos a José agarrándose la cabeza porque descubre que María está embarazada y considera la posibilidad de repudiarla. Esto está en el Evangelio de San Mateo. Dice textualmente: la concepción de Jesucristo fue así.
Entonces aquí te lo divido en 2 puntos lo que dice el Evangelio. Su madre María estaba comprometida con José y antes de que conviviesen, conviene prestar atención a este término, antes de que conviviesen, concibió por obra del Espíritu Santo. Y la segunda parte de este pasaje dice José su marido, José su esposo, traducen otros, porque aunque no fueran propiamente esposos, tenían las obligaciones de los esposos. José, su esposo, siendo justo, como no quiso difamarla significa no quiso hacerla quedar mal en público, decidió repudiarla en secreto. En el judaísmo había 2 tipos de repudio. Uno era el repudio público y el otro el privado. El público era el varón que decía, me voy, abandono a la mujer con la cual estoy comprometido o casado, y explicaba las razones. En este caso José podría haber dicho, yo no convivo con ella y ella está esperando un niño. Ese niño no es mío, yo no quiero formar un proyecto de vida con ello, así que por esta razón me voy. Cuando uno explicaba las razones era para no quedar como una persona irresponsable que dejó embarazada a la mujer y la abandonó. Eso lo podría haber hecho José legítimamente. Pero José pensó también, si explico la razón por la cual yo la repudio, la razón se va a manifestar a los ojos de los demás como un adulterio. Y entonces, según la ley judía, había que esperar a que el niño naciera y después lapidar a la mujer. Había que condenarla a muerte. Entonces José dice, siendo justo, como no quiso difamarla, exponerla a esa situación, decidió repudiarla en secreto. Aquí vemos de alguna manera la nobleza y la misericordia de José, en el sentido de que él dice, voy a cargar yo con la imagen de una persona irresponsable que abandona a la mujer a la que dejó embarazada. Aquí por un lado nos encontramos con que la Virgen no había hecho nada incorrecto, José tampoco, pero a los ojos de la sociedad la situación se presentaba como lo que hoy llamaríamos un embarazo indeseado. Es decir, la Santísima Virgen pasó por la experiencia, sin serlo, de un embarazo indeseado. Aquí volvemos a la lámina, José descubre que María está embarazada y considera la posibilidad de repudiarla. Aquí está el pasaje del Evangelio que dice, José su esposo, siendo justo, como no quiso difamarla, decidió repudiarla en secreto. Pero mientras esto consideraba, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, no tengas miedo de recibir como esposa a María, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. En esta lámina vemos cómo José se entera en sueños que el embarazo de María forma parte de los planes de Dios y decide recibirla. Y aquí te hago una breve síntesis en esta lámina. Digo que los desposorios solían celebrarse un tiempo antes de las bodas, 6 meses o un año. Era una ceremonia de compromiso solemne, el compromiso de casarse. Y aunque los desposorios no autorizaban a cohabitar, desde ese día regían las obligaciones del matrimonio, recibiendo a la mujer el título de esposa. Si en esa etapa la mujer se unía con otro hombre, debía ser tratada como adúltera y condenada a muerte, lapidada. Concretamente, aquí tenemos la imagen de lo que sería una lapidación. Imagínate muchos hombres arrojando piedras de ese modo. Ahora, la ley que fundamentaba esto estaba en el Deuteronomio. Dice, si una joven virgen desposada, es decir, comprometida, no casada aún, se encuentra en la ciudad con otro hombre y yace con él, llevaréis a los dos a la puerta de la ciudad y los lapidaréis hasta que mueran. San Agustín, el gran teólogo de la Iglesia, da a estos pasajes del Evangelio de la Sagrada Escritura exactamente la misma interpretación que estoy transmitiendo yo en este momento, que forma parte de la interpretación común que han hecho los historiadores que analizan las costumbres judías y que analizan toda la cuestión del embarazo de María. Pero vamos a volver a otra cuestión. La Virgen, en el momento en el cual concibe a Jesucristo, se estima que tendría unos 12 años. Esto lo digo porque a veces la gente habla
de los embarazos precoces hice los 12 años. Bueno, no hay que menospreciar tanto a las muchachitas de 12 años que por alguna razón han quedado embarazadas. Es cierto que tal vez sean muy jovencitas, pero tampoco hay que acentuar tanto la capacidad de hacerse responsable de la generación de esa vida, y más bien habría que tratar de ayudar. Te digo que la Virgen tenía 12 años porque yo me ordené sacerdote en el año 1988. Y te voy a decir que tiene que ver esto con los 12 años de María. Ese año, 12 años antes del año 2000, el Papa Juan Pablo II lo declaró Año Mariano Internacional, un año jubilar mariano. El año 2000 era el jubileo del 2000 nacimiento de Cristo. Y el año 1988, 12 años antes, era el nacimiento de María, porque se estimaba que esa era la edad que tenía la Santísima Virgen cuando lo concibió a Jesucristo, era 12 años mayor que él. El Papa escribió una encíclica, Redentoris Mater, la Madre del Redentor, la famosa encíclica mariana de Juan Pablo II, y ahí en los primeros párrafos dice que en toda la Iglesia se está preparando con años de anticipación al 2000 aniversario del nacimiento de Jesús, y que muchos obispos le habían escrito pidiéndole que también hubiera una conmemoración semejante para conmemorar el 2000 nacimiento de la Santísima Virgen. Y entonces el Papa dijo, perfecto, pero ¿qué año fijamos? Y entonces los estudiosos de todo el mundo, especialmente los que conocían las costumbres judías, aportaron sus argumentos. Los argumentos oscilaban entre los 12 y los 18 años. La expresión doncella, también el significado que podía tener. Y en la balanza de los argumentos, finalmente Juan Pablo II optó por los 12 años porque consideraba que allí estaban los argumentos más fuertes. Esto lo digo porque nosotros a veces hablamos de los embarazos indeseados, que eso es una discriminación de los niños, un niño indeseado o un niño deseado, que eso viola no solamente las convenciones internacionales, viola el principio de igualdad de la Constitución Nacional. Y lo que yo quería manifestar es que esa experiencia psicológica que padecen las niñas, que quedan embarazadas en situaciones confusas, que no saben cómo explicarlo socialmente y que se asustan, tal vez y abortan, la Virgen pasó por una circunstancia similar, sin haber hecho nada malo. Ella se comportó correctamente, formaba parte de los planes de Dios. Ella se abandonó en los planes de Dios. Dijo, estoy embarazada, no sé cómo va a reaccionar José. José incluso llegó a pensar en repudiarla, pero ella dijo, yo voy a respetar la vida en el vientre materno y me voy a abandonar en las manos de Dios. Y así lo tuvimos a Jesucristo, y así fíjate la Virgen, cuán querida es en el mundo. Imagínate si la Virgen hubiera abortado. No habría Cristo, qué distinto sería el mundo y qué distinto hubiera sido el proyecto de vida desarrollado a lo largo de su existencia por parte de María. Prosigamos. Una vez que José es notificado por el ángel de que el embarazo de María forma parte de los planes de Dios, nos encontramos con la Virgen de la Dulce Espera, una advocación muy, muy tierna, muy querida y muy celebrada en el mundo. Ahora vamos a San José. San José es interesante porque el año 2021, es decir, desde este 8 de diciembre al 8 de diciembre próximo, el querido Papa Francisco ha declarado este año como un año josefino, un año para meditar en la vida de San José. Y yo quiero hacerte una reflexión importante que también tiene que ver con el derecho a la vida. La fiesta de San José es el 19 de marzo, es el día de San José. En muchos lugares del mundo se lo celebra como el Día del Padre. Para mí es el verdadero Día del Padre, porque es el verdadero modelo de padre. Es más, yo animaría a crear una corriente cultural que tienda en los hogares y en la sociedad a celebrar el Día del Padre precisamente el 19 de marzo. Pero San José era padre adoptivo, no era padre biológico. Aquí es interesante porque Jesucristo era Dios. Jesucristo no era como nosotros no elegimos a nuestros papás. Jesucristo, en cambio,
sí bajó a la tierra eligiendo previamente a sus padres. Eligió una madre biológica, la eligió libre de pecado original y eligió un padre adoptivo, alguien que haga las veces de padre. Y San José lo hizo muy bien porque era conocido con gran naturalidad como el padre de Jesús. La gente del pueblo decía, hablando de Jesús, pero este no es el hijo del carpintero, cuando hacía milagros. Lo decía con una gran naturalidad. Bueno, y en este momento me voy a dedicar unos minutos a tratar una cuestión delicada. Espero hacerla sin herir, por supuesto, ningún sentimiento, pero también sin silenciar ningún concepto propio de la fe, que es la diferencia radical, totalmente opuesta, que existe entre adoptar un niño y tener un niño por la fecundación in vitro. Un niño que ha sido generado por fecundación in vitro, un niño adoptado, un niño naturalmente, los tres tienen exactamente igual dignidad. Lo que no tiene igual dignidad es el modo en que se lo genera. El hecho de que los niños tengan una misma dignidad no significa que en todo modo de generación sea igual. A nadie se le ocurriría pensar que la violación que genera un niño es un acto digno. Entonces, dejando a un lado la igual dignidad que merecen todos los niños, no siempre la dignidad de la concepción es la misma. Y entonces quiero explicar la diferencia entre la adopción, la paternidad por adopción y la paternidad por fecundación in vitro. Porque en la paternidad por fecundación in vitro, si quien tiene una criatura en su casa y pretende educarla lo quiere hacer bien, debe ser muy consciente de lo que voy a decir ahora y en su interioridad modificar algunos conceptos espirituales, morales y si hiciera falta también arrepentirse para ser un católico fiel. La cuestión es la siguiente. La adopción es un instituto jurídico que tiene como misión principal resolver una tragedia educativa. Esta tragedia educativa tiene origen en un niño que perdió a sus padres, un accidente por ejemplo, un niño que fue abandonado por sus padres, niños cuyos padres lo concibieron sin capacidad para educarlo, excesiva juventud y responsabilidad, niños que lo concibieron con capacidad de educarlo, pero luego la perdieron por la droga, el alcohol, etc. Es decir, la adopción es una respuesta digna a una situación en principio no deseable. Nadie puede querer esto, nadie puede querer chicos que estén tirados en la calle en la intemperie, como la foto de arriba en la lámina, nadie puede querer niños que pierdan sus padres en un bombardeo de una ciudad en la guerra. Pero al mismo tiempo, la adopción no tiene como objetivo esencial y directo satisfacer el deseo de ejercer la paternidad y la maternidad. Por ejemplo, de aquellas personas que no tienen hijos o no vienen los hijos. Porque la adopción supone hijos abandonados y cuantos menos niños abandonados exista mejor. Es decir, la frase qué lindo sería poder adoptar un niño, hay que tener cuidado que no se la llegue a identificar con qué lindo sería que hubiera niños que necesitaran de padres adoptivos porque han quedado privados de los padres naturales. Y que no podemos querer situaciones indeseables. La adopción es una respuesta a un hecho que se presenta y es una respuesta digna, caritativa, muy elogiada, tan elogiada que Jesucristo eligió tener un padre adoptivo. De alguna manera, el Evangelio lleva la adopción en la misma entraña. Si nosotros tenemos que predicar a Cristo, no podemos no predicar el santo valor de la adopción. Si la Iglesia el próximo año, por disposición muy yo diría piadosa y elogiable del Papa Francisco, ha dispuesto que este año sea josefino, no podemos predicar el Evangelio, predicar la figura de San José sin aludir a la adopción. La adopción pretende recrear como ficción jurídica el amor incondicional de la paternidad y la maternidad tal como es en el plano natural, adoptando sin seleccionar, es decir, sin condicionamientos. Hay que querer a la persona en sí, no por sus cualidades. Voy a tratar de explicar el contenido de esta lámina.
Hay distintas figuras jurídicas. Vos tenés la adopción plena, la adopción semiplena, el hogar de tránsito, la tenencia, la guarda de hijos y otras muchas figuras que dependen de la legislación comparada en todo el mundo. Pero vamos a la adopción plena, a la adopción auténtica. A mí alguna vez me dijeron, ¿cómo tendría que ser una adopción plena? Yo le decía, mirá, tendría que haber un elenco de padres o me preguntaban, mejor dicho, ¿cómo diseñaría yo un mecanismo de adopción plena? Entonces decía, el sistema que yo diseñaría sería el siguiente. Disculpe. El sistema que diseñaría sería el siguiente. Tendría un elenco de padres declarados socialmente aptos para adoptar niños, solteros, casados. Los padres aptos para adoptar niños no son solamente los casados. Perdón, dije solteros, me refería, también pueden adoptar los solteros en mucha legislación, pero me decía, un matrimonio que tengan el varón y la mujer, a lo mejor sin hijos, o a lo mejor un matrimonio que ya tenga hijos. No necesariamente la adopción tiene que ser hecha por padres que no tienen hijos. A veces, incluso para un niño de 4 años, será adoptado por una familia en la cual hay 2 niños, uno de 6 y otro de 2, hasta puede ser un elemento integrador muy bueno. Y además, incluso uno podría decir que esos padres tienen experiencia. Lo importante es hacer un elenco de quienes son socialmente aptos. Luego tiene uno un elenco de los niños necesitados de adopción. Y entonces, si yo fuera el juez, lo que haría, llamaría a esos matrimonios con un cierto estudio mínimo de compatibilidad y le diría a uno, bueno, aquí hay un bolillero, cada niño a ser adoptado es una bolilla, lo vamos a poner en el bolillero, gire el bolillero y a ver qué niño le toca. Si le toca varón o mujer, si le toca sano o enfermo, si le toca uno con una discapacidad profunda, si le tocan 2 hermanitos. Es decir, de algún modo, la adopción, el espíritu de la adopción auténtica, en la ficción jurídica, tiene que recrear el amor incondicional. Es decir, cuando un matrimonio mantiene un acto conyugal y engendra un hijo, en realidad hay un momento en el que no sabe si es varón o mujer, si es sano o enfermo, si va a ser premio Nobel o narcotraficante, cuáles van a ser las condiciones en las cuales va a tener lugar ese marco educativo. Pero ellos ya lo quieren, ya se ponen contentos o deberían ponerse contentos por ese embarazo con independencia de todas esas condiciones. Entonces cuando llega alguien y dice, yo quiero adoptar pero que sea sano, yo quiero adoptar pero que sea mujer, yo quiero adoptar pero pongo un límite. Entonces ahí no estamos hablando de la adopción en su sentido más pleno. Estamos hablando de otro tipo de figuras jurídicas. Aquí dice adopción plena, adopción semiplena, guarda, tenencia, guarda de tránsito, tutor, curador. Quien desea adoptar debería saber bien qué es lo que quiere. Y lo mismo y el legislador y el juez. Quien adopta plenamente tiene que recrear la experiencia de amor incondicional de un padre que lo único que le importa es saber que en el vientre hay alguien de quien él debe hacerse responsable y amarlo. Lo que los niños adoptados necesitan es sobre todo alguien que les exprese el amor incondicional, que no los quiere condicionadamente. Y esto lamentablemente nos encontramos con que las tendencias jurídicas actuales tienden a una concepción adultocéntrica de la adopción, pues en vez de contemplar el interés superior del niño, apuntan a la satisfacción o realización personal de quienes adoptan. Es cierto que la satisfacción de ser padre o la realización es un valor que incluso diría que es complementario y necesario para poder educar al niño adoptado. Pero no hay que alterar las cosas. Lo que debe primar siempre es el interés del niño. Yo conocí una vez 2 matrimonios que tenían hijos pequeños, eran vecinos y amigos, los niñitos eran muy amigos y casi a los vecinos los trataban recíprocamente como si fueran tíos.
Y en un accidente se mató uno de los matrimonios. Y entonces el otro matrimonio quiso adoptar a los niños. Y ellos también querían ser adoptados. Eran como un núcleo familiar natural para ellos. Y sin embargo, el juez se opuso porque decía que ellos ya tenían hijos, que había que dárselos a esos niños a otros matrimonios sin hijos. Entonces ahí uno se encontraba con una concepción adultocéntrica. Se ponía en primer lugar la satisfacción o realización personal de quienes adoptan y no el interés superior de esos niños, que en este caso, que conocí personalmente, era visiblemente más oportuno otorgárselo a esos vecinos que ya tenían un vínculo afectivo con esas criaturas. Bueno, visto este concepto de la adopción, que está encarnado por nuestro Señor Jesucristo, muy bien vivido por San José, y que forma parte de la esencia del Evangelio, a veces hay gente que dice, no, yo llevé una infancia dramática porque fui adoptado. Bueno, Jesucristo también fue adoptado. Y las infancias dramáticas se pueden dar con la adopción o también se pueden dar con la paternidad natural. Eso, hay padres adoptivos buenos, hay padres adoptivos malos, hay padres naturales buenos, hay padres naturales que también son malos. Pero ahora vamos a hacer la comparación con la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es la antítesis de la adopción. Quiero aclarar lo siguiente, yo muchísimas veces hablé con personas que hicieron fecundación in vitro, antes de hacer fecundación in vitro, en el tiempo contemporáneo que hacían la fecundación in vitro, después, en algunos casos, mantengo un vínculo de amistad, de afecto y de cariño, aun cuando ellos tienen en claro que yo no comparto para nada el procedimiento de la fecundación in vitro, un tema sobre el cual además escribí libros, artículos, y no sería razonable desdecirme por una cuestión de amistad de algo que considero una verdad muy profunda. Pero mientras la adopción trata de resolver un problema que se ha presentado, la fecundación in vitro de entrada genera problemas. La fecundación in vitro siempre desemboca en muchos embriones. Sea fecundación in vitro o inseminación artificial, siempre nos encontramos con muchos óvulos, muchos espermas, muchos embriones. Entonces viene la famosa cuestión de los embriones sobrantes. Cada vez va a un matrimonio y dice, yo quiero tener un niño. Entonces vamos a hacer 10 embriones. Entonces uno le preguntaría, pero vos querés, si vas a hacer 10 embriones, vos querés 10 niños o querés uno. ¿Cómo es la cuestión? Porque ¿qué vamos a hacer con los otros 9? ¿Los vamos a enterrar en vida? ¿Viste esos enterramientos de personas vivas que tenían catalepsia? Imagínate para esos niños quedar enterrados vivos a 273 grados bajo cero en nitrógeno líquido, ¿no? Sería una locura comparar esto con la adopción. La adopción resuelve un problema con niños que no tienen padres. La fecundación in vitro los masifica, incluso numéricamente, a estos problemas. Después viene el otro tema, que es la selección eugenésica. En esta lámina vemos unos embriones y como hay congelación y descongelación en ese proceso, los embriones suelen sufrir deterioro o incluso a veces morir. Entonces, antes de transferirlos al útero de la madre, es necesario ver el estado en el cual se encuentran. Entonces, supongamos, la explicación sería la siguiente. El primer embrión, arriba a la izquierda, sería Alberto. El embriólogo toma el microscopio y los instrumentos, mira y ve que está muy deteriorado o muerto. No sirve, queda fuera de los embriones que van a ser transferidos al útero. Leticia, el segundo, también está muy deteriorado o muerto. Carlos, aquí está simbolizado en la lámina por el color rosáceo. Carlos, el embriólogo dice, está bien, es apto, forma parte del casting, tenemos que poner varios dentro del útero para que alguno anide, y Carlos va a ser uno de los 3 que vamos a traspasar al útero. Entonces toman otro, dicen, nos faltan 2, entonces toman a Graciela, y Graciela también está deteriorada. Luego toman otro que es Miguel. Miguel, el embriólogo ve que está en buen estado, que puede ser transferido, y cuando lo compara con Carlos, nota que está incluso mejor que Carlos. Entonces, en el casting de los 3 que van a ingresar, queda primero Miguel y en segundo lugar Carlos.
Examinan a Andrea, y Andrea también está sana y apta, pero hay que compararlo con Miguel, y ven que Miguel es superior a Andrea. Y después lo comparan a Andrea, lo comparan a Carlos con Andrea. Y ven que Andrea está mejor que Carlos, entonces Carlos queda desplazado al tercer lugar. En el casting queda Miguel en primer lugar, Andrea en segundo lugar, Carlos en tercer lugar. Y ahí cuando Carlos ve que todavía tiene que ser comparado con Felipe, Guillermo, Tomás y Laura, cuando ve que todavía tienen que entrar recién en octavos de final y superar los cuartos, la semifinal y la final para no quedar fuera del casting, y empieza a transpirar y a preocuparse. Y ya de alguna manera empieza a darse cuenta de lo mal que lo están tratando sus papás y el embriólogo con el microscopio. Lo cierto es que lo examinan a Felipe, ven que está bien, lo comparan con Carlos, y en ese octavo de final Carlos lo derrota a Felipe. Entonces Carlos, que ya venía transpirando, da un suspiro. Llega a los cuartos de final contra Guillermo y también lo vence a Guillermo. Guillermo era apto, pero también lo vence. Llega a la semifinal con Tomás, llega muy agotado de tanta selección eugenésica, pero lo vence. Y finalmente le toca vencer a Laura y la consigue derrotar. Por tanto, consiguió formar parte del casting, formado por Miguel, por Andrea y por Carlos en tercer lugar. Los introducen a los tres en el útero, con la esperanza normalmente de que anide uno solo, porque los embarazos de trillizos tienen muchas complicaciones y los de mellizos también tienen algunas complicaciones. Siempre lo deseable es que los niños vengan de a uno. Si vienen mellizos o trillizos, la medicina se aboca a resolver esa dificultad, pero trata de no crear. Entonces lo ideal sería que quedara solamente uno. Y normalmente queda solamente uno. A veces quedan dos o a veces pueden quedar tres, pero normalmente queda solamente uno. Entonces ponen a los tres dentro y supongamos que no anidan ni Miguel ni Andrea, sino que anida Carlos. Después de todo el proceso traumático que pasó Carlos termina naciendo. Y le festejan sus papás los cumpleaños, le celebran la primera comunión, lo acarician y lo abrazan. Pero a los que no abrazan ni acarician son Alberto, Leticia, Graciela, Miguel, Andrea, Felipe, Guillermo, Tomás y Laura. Pero el mismo Carlos dice, bueno, pero a mí tampoco me han querido incondicionalmente. A mí me quisieron porque yo era más fuerte que los demás, si no me hubieran descartado. Esto en algún momento esos niños lo van a saber. Yo a los papás que tienen niños de la fecundación in vitro, si los niños lo saben, les sugiero tener en claro esto, porque en algún momento de la vida tal vez se iban a disculpar, sobre todo cuando los niños se metan en internet, porque todos los niños de fecundación in vitro son súper especialistas a través de internet de la fecundación in vitro porque quieren saber cómo fue el proceso de gestación de ellos. Y cuando llegan a esta selección suelen preguntar qué fue de sus hermanitos, o cuando se dan cuenta de que han sido comparados y sometidos a esta selección eugenésica, tal vez si lo manifestaran con sorpresa, los padres tendrían que decir, como me dijeron algunos, mira, te voy a ser sincero, la verdad es que hicimos cosas y no nos dimos cuenta, aunque parezca obvio, estaríamos distraídos, no nos daríamos cuenta. Así que, querido hijo, perdonanos, danos la posibilidad de comportarnos como buenos padres y vamos a rezar por esas criaturas o vamos a consultar qué hacer con esas criaturas que a lo mejor todavía están enterrados vivos, en estado de catalepsia, y habrá que ver si rescatarlos o no. Por otro modo, que no sea la vil donación, ya pasar al comercio de esos embriones o desentendernos de ellos. El espíritu de la adopción es radicalmente opuesto a la praxis de la fecundación in vitro, pues esta se basa en protocolos selectivos eugenésicos incompatibles con el amor incondicional. Y en vez de resolver un problema, crea innumerables problemas. Decenas de niños, embriones sobrantes que son problemáticas conocidas. Otra fiesta es la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Dejamos a San José por este momento a un lado. La Virgen se entera que su prima lleva 6 meses embarazada, es anciana, se encuentran las dos, gran alegría.
Dice Lucas en el capítulo 1, Isabel era estéril y tanto ella como Zacarías ancianos. Así las cosas, estando Zacarías en el templo, se le apareció el ángel del Señor y le dijo: no temas, Zacarías, tu plegaria ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan, sería Juan Bautista. El niño será para ti causa de gozo y muchos se alegrarán con su nacimiento. Y a los pocos días su mujer Isabel concibió. He destacado en negrita algunos textos. Tu plegaria ha sido escuchada. Zacarías, a lo mejor, yo me lo imagino reaccionando contra el ángel, diciéndole: pero yo ahora tengo 80 años, ¿cómo me vas a mandar el niño a esta edad? Tengo 70 o 60, vaya a saber que sería un anciano en aquella época. Yo te lo pedí en la juventud. El ángel de algún modo le deja en claro que los tiempos son de Dios, no de los hombres. Después le dice: el niño será para ti causa de gozo, causa de alegría. Acá tenemos un anciano que con su esposa, también anciana, conciben. Hoy día es frecuente, lamentablemente, ver mujeres de 37, 38, 39, 40 años que cuando quedan embarazadas, los parientes le vienen a recriminar por la irresponsabilidad del embarazo, cómo se te ocurre quedar embarazada, le regalan métodos anticonceptivos. Aquí no, acá le dice: será causa de gozo para nosotros también, porque gracias a Juan Bautista nos enteramos de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos se alegrarán con su nacimiento. Dice la Sagrada Escritura que el pueblo se congratulaba, daba gracias junto con Isabel por ese nacimiento, incluso se preguntaban: ¿quién será este niño? Si vino en circunstancias tan exigentes, ¿será el general San Martín? ¿Será Napoleón Bonaparte? ¿Será el general George Washington? ¿Quién será este niño? Acá tenemos el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías, cuando estaba oficiando como sacerdote en el templo. María se enteró, fue con prontitud a las montañas, entró en casa de Zacarías, saludó a Isabel, y en cuanto Isabel escuchó el saludo de María, eran lo que hoy llamaríamos dos embarazos indeseados. Por un lado, la adolescente que queda embarazada se pone en marcha a las montañas, todavía la barriga no le creció, todavía San José no se enteró, todavía estaba esa situación de cómo se va a resolver la noticia del embarazo por parte de José: me va a difamar, me va a repudiar, me va a denunciar. Y el otro era un embarazo del anciano. Pero fíjate lo que era la cultura que exalta a la iglesia con estas fiestas. Dice: en cuanto oyó Isabel el saludo de María, exultó de gozo el niño en su seno, Juan Bautista, y llena del Espíritu Santo exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Presta atención, porque esta es una oración fundamental del cristianismo, el Ave María. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre. En este momento que estoy hablando yo, millones de personas en el mundo están diciendo: bendito el fruto de tu vientre, como consecuencia de rezar un Ave María. Esa es la esencia del culto cristiano. Dice: ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme? Porque apenas la voz de tu saludo resonó en mis oídos, exultó la alegría el niño en mi vientre. Bienaventurada eres por haber creído que se cumplirían estas cosas que te fueron dichas por parte del Señor. Volvamos a la lámina, ahí está esa exultación. Y la Virgen le responde con el Magnificat: mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador. Y dice: María permaneció con ella unos 3 meses, es decir, que la acompañó hasta el momento del parto. Luego vendría el momento en que José ya vería la barriga que había crecido y se daría cuenta del embarazo, y María se volvió a su casa. Pero este himno, el Magnificat, la Iglesia nos pide a los sacerdotes que lo recemos todos los días, en la llamada oración de vísperas, cuando ya se fue el sol, pero todavía hay luz. Mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo. Y es precisamente en el encuentro entre dos mujeres ante un embarazo de lo que la sociedad antivida actual llamaría embarazos indeseados. Aquí está el nacimiento de San Juan Bautista, que es 3 meses después de la Encarnación y 6 meses antes de la Navidad. Esta también es otra expresión litúrgica. Juan Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo. Por eso la Iglesia celebra la fiesta de San Juan Bautista el 24 de junio, 6 meses antes de la Navidad. Algunos dirían que bueno, hubiera sido poner la fiesta el 25 de junio, así lo hacíamos más redondo a esa distancia de los 6 meses. Pero en todo caso, la Iglesia pone la encarnación del Niño Dios el 25 de marzo, nacimiento de San Juan Bautista
el 24 de junio, nacimiento del niño Dios, el 25 de diciembre. Cuando se cumplió el tiempo, dice Lucas, Isabel dio a luz y tuvo un hijo. Y al escuchar, fíjate la reacción social, al escuchar sus vecinos y parientes que el Señor había tenido gran misericordia con ella, se congratulaban. Incluso dice el Evangelio que se preguntaban, ¿quién será este niño? Llegamos a otra fiesta importantísima de la iglesia, que es motivo de esta conferencia, el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Ahí los ángeles miran al niño Dios, el buey y la mula, el pesebre, el lugar donde nació Jesucristo. La octava de Navidad, la iglesia celebra la Navidad con una octava, empieza el 25 de diciembre y termina el 1 de enero. En realidad hay un doble festejo. Primero está la novena de Navidad que empieza el 17 de diciembre, ya inminente. Hoy aquí es 15 de diciembre. 9 días la novena del Divino Niño para preparar el nacimiento del Niño Dios. Y después una octava para quedarnos comentando la fiesta. El 25 de diciembre, el nacimiento del Niño Dios. El 1 de enero es la fiesta de la maternidad divina de María. La iglesia celebra otro valor importante, la maternidad. La maternidad en Argentina y en muchos lugares del mundo es fiesta de precepto. No porque sea el primer día del año, el 1 de enero, sino porque es la maternidad divina de María, la principal fiesta de la Virgen. La maternidad divina de María, Santa María, Madre de Dios, como decimos una y otra vez en el de María, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, y fiesta más importante que la Inmaculada Concepción y que la Asunción. Es la bisagra de todas las fiestas. Así como una puerta tiene un eje, unas bisagras sobre la cual la puerta gira, todos los privilegios marianos, ser asunta, ser inmaculada, ser corredentora, ser medianera universal de todas las gracias, ser virgen antes, durante y después del parto, también un milagro, y todas las demás alabanzas que se hacen a María, todas penden de su condición de madre. Es decir, después pensarlo tranquilo, ahora yo te lo digo rápidamente, pero la Virgen no es madre de Dios por ser inmaculada, es inmaculada por ser la madre de Dios. La Virgen no es madre de Dios por ser asunta al cielo, sino que es asunta al cielo en cuerpo y alma por ser la madre de Dios. La Virgen no es la madre de Dios por ser medianera de todas las gracias, la Virgen es medianera de todas las gracias por ser la madre de Dios. Por eso te diría también que valores dentro de la liturgia cristiana el valor maternidad. Hoy parece ser que la notificación de que una mujer va a ser madre es una especie de desgracia. Pero tienen que tener muchísimo cuidado sobre cómo lo comunica a la familia o las cosas que le van a decir, sobre todo si el embarazo puede ser complicado, si hay problemas de salud, o si ya hubo algún hijo discapacitado en la familia, o si ya la familia tiene varios niños. Anunciación a los pastores. Este es el Evangelio de la Misa de Nochebuena. El ángel se le aparece a los pastores. Dice, vengo a anunciaros una noticia que es una gran alegría para todo el pueblo. La alegría del nacimiento. Hoy nació en la ciudad de David el Salvador Cristo, el Señor, y esta es la señal. Encontraréis un niño recostado en un pesebre y envuelto en pañales. El anuncio a los pastores va seguido del Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en el cielo, que cantan todos los ángeles. Y después viene la adoración de los pastores. La iglesia en la Navidad lee por la noche el Evangelio de cuando los ángeles anuncian a los pastores y cantan gloria a Dios en el cielo, y después está la misa de la aurora. Yo la celebro todos los años. La misa de la aurora muchas veces la celebro solo, porque nadie me quiere acompañar por el horario, porque hay que celebrarla cuando hay luz, pero todavía no salió el sol. La adoración de los pastores es la misa de la aurora. Cuando los ángeles se fueron, los pastores fueron presurosos a Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre, y contaron lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los escucharon. Todos los que lo escucharon se maravillaron de lo que los pastores decían. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Acá también vemos maravillar, glorificar, alabar ante el nacimiento de un niño. Los pastores adoran al niño Dios. La estrella de los Reyes Magos. Los Reyes Magos hacen un alto en el camino para contemplar la estrella. La marcha de los Reyes Magos hacia Belén. Los Reyes Magos llegan a Jerusalén. Aquí también hay otra cuestión interesante. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos venidos del oriente llegaron
a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella al oriente y vinimos para adorarle. Los Reyes Magos ahí llegan a Jerusalén. Dice el Evangelio que al escuchar esto el rey Herodes se turbó y con él todo a Jerusalén. Claro, el rey Herodes, que era ambicioso, dijo: pero ¿cómo el niño, el rey de los judíos que ha nacido? Si el rey de los judíos soy yo. ¿Quién me está serruchando el piso? Sería la exclamación del rey Herodes. Entonces Herodes, preocupado, convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, a los teólogos, a los especialistas, para preguntarle sobre el lugar donde había de nacer el Cristo. Y estos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, en el pueblo de David. Los Reyes Magos aquí en esta lámina consultan al rey Herodes y fíjense cómo el rey Herodes presta mucha atención a todo lo que le dicen, porque él quería saber quién era ese niño y cuándo había aparecido la estrella. Dice: Herodes llamó aparte a los magos y tras indagar con precisión sobre el tiempo de la aparición de la estrella, los envió a Belén y les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis avisadme, porque también yo quiero ir para adorar. En realidad lo que quería era asesinar. Pero dice: indagad cuidadosamente. Tras oír al rey se pusieron en camino y se les apareció la estrella que habían visto al oriente, e iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Ahí está la estrella de Belén que se detiene sobre el pesebre y la inmensa alegría de los Reyes Magos, que entrando en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Y abriendo sus cofres le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Ahí los Reyes Magos en esta lámina le abren los cofres al niño Dios, lo reconocen como rey, como hombre y también anticipan su pasión. Pero avisados los magos en sueños de no volver a Herodes, que tenía malas intenciones, regresaron a su tierra por otro camino. Y allí los Reyes Magos se vuelven a su tierra por otro camino y ya no se ve la estrella. Tiene lugar la huida a Egipto. Dice: después que los magos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, pues el rey Herodes busca al niño para asesinarlo. José, levantándose de noche, tomó al niño a su madre y se fue a Egipto, y allí estuvo hasta la muerte de Herodes. Aquí la Sagrada Familia llega a Egipto. Y tiene lugar la matanza de los santos inocentes, Raquel que llora. Este tema es importante porque me dijeron que el debate de la ley del aborto probablemente concluya con una votación en el Senado el día 29 de diciembre o incluso se anticipe un día, el 28 de diciembre. El 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes. La verdad que se apruebe o no se apruebe la ley, el día es muy emblemático para los cristianos y tendrá que servir de recordatorio para dar gracias si no se aprueba, para hacer marchas por la vida, misas y horas de adoración, para que esa ley sea extinguida en caso de que se la llegue a aprobar. Los santos inocentes, ¿cómo es esta historia? Al ver Herodes, que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y la comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que había indagado de los magos acerca del tiempo de la aparición de la estrella. En esa lámina que se lo veía Herodes muy atento hablando con los magos, ¿cuándo apareció la estrella? Yo tengo que calcular la edad del niño, si tiene 6 meses, 1 año y medio, 2 años. Tal vez como no sabría bien, dijo: bueno, de 2 años para abajo que los maten a todos. La matanza de los santos inocentes, Raquel que llora. El 29 de diciembre de 2020 o el 28 tendrá lugar la votación en el Senado del proyecto de aborto en Argentina. Es muy parecido realmente a lo que sucedió con Herodes, porque Herodes era el jefe del Estado, Herodes dio la orden. Aquí nos encontramos por segunda vez consecutiva con un jefe de Estado que promueve el aborto en Argentina. Aun cuando en el primer caso no haya presentado el presidente de la Nación un proyecto, sin embargo activó decididamente el proyecto. Y en el caso actual además nos encontramos con el diseñador del proyecto, con lo cual nos enteramos que así como Herodes, un jefe de Estado, promueve activamente la matanza y pone al servicio a las fuerzas públicas. Entonces, a los servidores públicos, a todo el personal sanitario prácticamente obligado
bajo riesgo de perder su carrera en los hospitales públicos, y también seriamente condicionada la libertad de quienes rechazan la práctica del aborto en los hospitales o instituciones de salud privadas. Aquí tenemos un fenómeno. Hace poco un ministro de Salud de la Nación Argentina dijo que lo que hay en el vientre es un fenómeno. Ahí tenemos el fenómeno, vemos la cabecita a la derecha, el cuello roto, vemos el brazo izquierdo de la criatura, el brazo derecho está en las manos del científico, incluso se le ve el miembro viril. La frase de Ortega y Gasset, aquel hombre que nos decía argentinos a las cosas. Ortega y Gasset decía, el crimen mayor está ahora no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar. Y aquí no nos encontramos solamente con alguien que deja matar, sino que promueve el aborto. Bueno, ahí tienen, imagínense si esta gigantografía la repartiéramos durante una semana por toda la ciudad de Buenos Aires y pusiéramos el fenómeno. Probablemente todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, si eso estuviera una semana, repudiarían la ley del aborto, la detestarían y aborrecerían profundamente a todos aquellos que la puedan impulsar. Y de alguna manera, cuando en las campañas abortistas se prohíbe o se obstaculiza que se muestren estas imágenes, a pesar de que la televisión muestra imágenes muchísimas más macabras y otro tipo de cosas, y en el fondo es porque lo que están tratando de evitar es el argumento más poderoso, que es la realidad. Como decía el general Perón en Argentina, la única verdad es la realidad. Habrá que acudir a la justicia, aunque la justicia argentina muchas veces es peligrosa, a veces no falla en favor de los niños por nacer, sino en contra. También hay que cuidarse de los microabortos. La píldora al día siguiente, la píldora al día después es un nuevo pesticida humana, decía Jerome Lejeune, el misoprostol especialmente. A veces se toman píldoras anticonceptivas, dicen que son solo anovulatorias, pero resulta que aplastan el deseo de la sexualidad. Y la apatía sexual es una exigencia ineludible para que las píldoras sean realmente anovulatorias. Aplastan ese... ahí está la cuestión, si me aplanan el deseo de la sexualidad o no. ¿Serán abortivas o no serán abortivas? Eso, quienes conocen el tema, vale la pena que lo mediten. ¿Inyecciones anticonceptivas o abortivas? El DIU. Claro, a veces la gente dice que el DIU no es abortivo, pero fíjense ahí, el DIU dentro de un útero. ¿Eso no es un obstáculo para la concepción? Eso está puesto para que los niños ya desde el vientre ensayen tal vez ese famoso baile del caño que se desarrolla en todo el mundo, o serán para obstaculizar el embarazo. Si alguien es concebido ahí dentro, como sucede de tanto en tanto, esos niños que lo sacan junto con el DIU, ¿podría desarrollarse o debería ser como el mago Houdini, ese que lo encerraban dentro de un tacho para ver si haciendo contorsionismo podía liberarse? Bueno, hay que rezar. Aquí vamos terminando. Aquí quiero hacer mención a la Comisión Teológica Internacional, que habló de la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Le informó al Papa, lo asesoró, poniéndolo al tanto de algunas cuestiones. La cuestión es la siguiente: según la fe, con el pecado original no se ingresa al cielo. Los niños bautizados, muertos sin uso de razón, van al cielo. Esto supone que no han sido abortados porque han podido ser bautizados. No tienen pecado original, no cometieron pecados personales. A lo que el sacramento del bautismo le añade, aquí está mal redactada la lámina, dice a lo que el sacramento del bautismo le añade la certeza de que están en el cielo. No, que no da la certeza, sino al revés, da la certeza de que están en el cielo. Esta lámina yo la voy a desarrollar velozmente, pero les sugiero que la analicen más detalladamente, recordando que el sacramento del bautismo da certeza, no da la certeza. Después, los niños muertos sin bautismo y sin uso de razón, por ejemplo, los abortados, no van al infierno, eso lo sabemos. Pero no sabemos si van al cielo o al limbo, que es un estado de felicidad natural. Para la fe no hay obstáculos para que Dios los lleve al cielo, en cualquier momento, tal como lo hizo con los santos inocentes, pero solo tendremos certeza el día del juicio universal porque no están bautizados. La teoría del limbo, le dice la Comisión Teológica Internacional, al Papa continúa siendo una opinión teológica posible. Puede ser que no vayan al infierno, pero tampoco lleguen al cielo, se tengan que conformar con un estado de felicidad natural.
Aunque el martirio de los santos inocentes no es propiamente un martirio, no hay un acto de voluntad personal, nos demuestra que Dios puede llevar al cielo a los niños que no fueron bautizados sacramentalmente. Por eso, en nuestro tiempo crece sensiblemente el número de niños que mueren sin haber sido bautizados, en parte porque los padres, influenciados por el relativismo y el pluralismo religioso, no son practicantes y no los bautizan, y también como consecuencia de la fertilización in vitro y del aborto, los famosos embriones y el aborto. Bueno, esto es una preocupación sensible contemporánea. Se ha de reconocer, dice la Comisión Teológica Internacional, claramente que la Iglesia no tiene un conocimiento cierto de la salvación de los niños que mueren sin bautismo, por eso la gravedad del aborto. Conoce y celebra la gloria de los santos inocentes, pero en general el destino de los niños no bautizados no nos ha sido revelado. Por eso yo te diría que hay que rezar pidiendo a Dios que, tal como lo hizo con los santos inocentes, conceda, aún sin el bautismo, la gracia del cielo a los niños abortados, a los niños que padecieron aborto espontáneo, a los abortos espontáneos que un matrimonio tal vez no conozca, capaz que han llevado una vida conyugal de años y algunas veces se generó un niño y ni se enteraron, se perdió solo, y a los embriones de la fecundación in vitro sepultados en vida o muertos. Por todos ellos también es necesario rezar. Otra fiesta importante es el domingo siguiente a la Navidad, la fiesta de la Sagrada Familia, que es un modelo que recoge, ahí está el tercer punto, la monogamia, uno con una, no uno con uno o una con una, es el tornillo con una tuerca, no dos tornillos o dos tuercas. La exogamia que contra el incesto, la heterosexualidad, la estabilidad, la trascendencia social, la publicidad e inscripción. Esas son las cosas que promueve el matrimonio cristiano. Y lo último es esto, la Pascua y el derecho a la vida. Todos sabemos que el cruce del Mar Rojo, que es el milagro de los milagros del Antiguo Testamento, es símbolo de la resurrección de Cristo, el sepulcro que está vacío. Pero no nos tenemos que olvidar que al comienzo de toda esta historia, de la huida de Egipto, está la primera ley de salud reproductiva, digo ley de salud reproductiva porque es al estilo argentino, con muchísimos componentes abortivos, que es cuando el faraón ordenó matar a todos los niños que eran varones. Entonces ahí está la famosa historia de Moisés, cuando la mamá lo abandona en una cesta en el agua y lo recoge la hija del faraón, y el resto de la historia que está narrada en el libro del Éxodo. Es decir, la Pascua, la resurrección, símbolo del cruce del Mar Rojo, está directamente vinculada al tremendo castigo que Dios le dio a los egipcios, a las 10 plagas, como consecuencia de hostigar a los judíos y especialmente con ese hecho que consistía en matar a todos los niños varones. Bueno, y esta lámina de la meretriz Rahab en el árbol genealógico de Jesucristo, simplemente quiere decir que si esa meretriz, esa prostituta, no hubiera dado un niño, no hubiera respetado la vida del niño en ese embarazo indeseado, tampoco tendríamos a Jesucristo, y lo mismo a David, que engendró de la mujer de Urías, de un adulterio, primero un niño y después a Salomón, ese terrible pecado que cometió el rey David. En el árbol genealógico de Jesucristo también nos encontramos con el embarazo indeseado, pero si no respetamos la vida, como decían los primeros cristianos, respetarás al niño aunque sea fruto de una orgía, aún en ese caso lo respetarás, entonces no tendríamos a Cristo. Ahí está el árbol de la ética, del paraíso, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre ahora trata de ser dueño de la ciencia del bien y del mal. Y aquí está el árbol de la vida. Dios expulsa a Adán y Eva, pero le dice, el árbol de la vida no lo vas a tocar. El árbol de la vida lo protejo yo y lo protegió con un querubín con espada flameante de fuego. En esta lámina, un niño abortado perdona a su madre arrepentida, un monumento que ha generado una devoción muy difundida. La condena del aborto, como dogma de fe, dice, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, dice Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, declaro que el aborto directo, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Por tanto, ninguna circunstancia, ninguna finalidad y ninguna ley del mundo podrán jamás hacer lícito un acto intrínsecamente ilícito
y contrario a la ley de Dios escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y así proclamada por la Iglesia Católica. Y la última que te voy a leer es esto. El cardenal Joseph Ratzinger, en una conferencia sobre fecundación in vitro que tituló "No matarás", dijo así, al finalizar: convertirse significa dejar de vivir como viven todos, dejar de comportarse como se comportan todos, dejar de autojustificar las propias acciones de carácter dudoso, ambiguo o inmoral solo por el hecho de que todos los demás las hacen, ser conscientes de que siempre estamos ante los ojos de Dios y que debemos tratar de hacer el bien, aunque resulte incómodo, sin estar pendientes del juicio de la mayoría ni del qué dirán, sino exclusivamente del juicio de Dios. Había una película de cine que era tan mala, tan mala, tan mala, que al terminar, en vez del clásico letrero que dice fin, ¿saben lo que decía? Por fin. Así que muchas gracias. Y ahí tienen el mail mío por si a alguno le interesara escribirme o hacerme una consulta o incluso pedirme el PowerPoint. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Padre Pedro, por la presentación. Fue muy clara y excelente, como siempre. Vamos a dar comienzo ahora, Padre, a las preguntas. Tenemos una pregunta sobre la legislación de adopción, así como también la de fertilización asistida. Es como que da la sensación, y preguntan cómo se procedería, de que uno no tiene la opción de no elegir, sino que los niños a adoptar van a tener cierta característica, cierta historia, así como los embriones a transferir van a ser los de mayor calidad o los que tengan posibilidad de, digamos, prender. ¿Cómo proceder para decir, bueno, que sea lo que Dios quiera? Yo lo que entiendo es que tenemos una legislación de fecundación in vitro y una legislación de adopción que son... La legislación de fecundación in vitro es una legislación violatoria de los derechos humanos, causa muchos problemas, una matanza muy grande de niños. No hay que mirar solamente al niño que consiguió superar todo el casting, sino a todos los otros que han muerto, han sido desechados, o a los que en este momento están enterrados vivos, como esas personas que tienen catalepsia. En cuanto a la adopción, el problema principal es un problema de tipo filosófico. Hay que ir primero a la filosofía. ¿Qué es la adopción? ¿Qué es el amor incondicional? ¿Cómo insertar ese amor incondicional en la cultura? Esos conceptos no están plasmados en la cultura argentina, menos en una cultura que se va expandiendo con el abortismo de modo negativo hacia la vida. Por tanto, no le podemos pedir peras al olmo. Con la filosofía de fondo con que se encara la adopción, que es totalmente adultocéntrica, donde teóricamente se piensa en el interés superior del niño, pero después uno ve que está enfocada fundamentalmente a transmitir una satisfacción a quienes desean ser padres. Reitero que son valores complementarios y necesarios. No se puede adoptar si no hay una ilusión por ser padre y lograr un efecto bueno en esa adopción. Pero uno ve una inversión, uno ve un desorden. Nunca se han visto tantos matrimonios aptos para adoptar un niño abandonado. Y nunca se ha visto a tantos niños abandonados en este momento en Argentina. Y un sistema tan nefasto en las demoras, en los resultados. Yo creo que más que pensar en una solución técnica y legal, primero hay que repasar los conceptos filosóficos. La adopción es una ficción jurídica que tiene como fin resolver un problema social en el cual el primer interesado debe ser el niño, y en esa ficción jurídica hay que tratar de recrear el amor incondicional que deben tener un hombre y una mujer cuando realizan un acto conyugal y conciben un hijo. Hay un primer momento que no saben si es sano, enfermo, si es de ojos verdes o claros, no saben cómo va a ser su conducta el día de mañana, pero ellos ya lo quieren.
ya lo quieren por el hecho de ser su hijo. Y sobre esa convicción, el día de mañana el niño podrá edificar adecuadamente su autoestima. Lo que un niño que necesita ser adoptado debe recibir es amor incondicional. Eso es lo que verdaderamente corresponde y que lo puede ayudar. La legislación de adopción cada vez se va expandiendo más. Cada vez yo diría que el Código Civil de Vélez Sarsfield tenía unos pocos artículos que trataban de la adopción y ahora casi son biblioratos la legislación de la adopción. Eso en parte se debe al desorden filosófico, a la gran confusión filosófica que hay sobre la adopción, que uno incluso la nota cuando el Código Civil compara o pone en un mismo plano la paternidad de la fecundación in vitro con la adopción y con la paternidad natural. Eso creo que merecería tal vez una conferencia entera solo sobre la filosofía de fondo de la adopción, no sobre la legislación. Las leyes pueden ser leyes, pero pueden ser ineficaces, pueden estar bien intencionadas, pero pueden tener productos catastróficos. En el caso argentino, para mí, las quejas que manifiesta la gente sobre el sistema de adopción argentino, que es tremendamente ineficiente comparado con otros países, es muy llamativo. Y para mí eso no es tanto algo que se corrige con modificaciones legales, sino con una cultura filosófica que luego se tiene que plasmar en las leyes. Bien, y en relación a los deseos de los adultos, me llamó la atención haber leído de personas que defienden el aborto, una frase que dice: bienaventuradas las maternidades deseadas, porque ellas criarán infancias felices. Sí. La verdad que es muy triste, ¿no? Es como que... Bueno, ahí está lo que dijeron algunos, sobre todo el doctor Laferriere, el doctor Toller, han destacado ante la Comisión de la Cámara de Diputados que el proyecto de ley que se ha presentado establece distintos tipos de niños. Y hay una clasificación fundamental, que son los niños deseados y los niños indeseados. Esa calificación de niño deseado o de niño indeseado es una calificación injusta. Así como yo mostraba que en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo encontrábamos a una prostituta, Rahab, así como encontrábamos un adulterio seguido de homicidio, como fue el de David con la esposa del general Urías, así como esos embarazos eran indudablemente indeseados, pero sin ellos no habría Cristo, tendríamos que suponer que si nosotros conociéramos bien nuestra genealogía, que probablemente también nos encontraríamos con embarazos indeseados. Y si esos niños los hubieran matado, nosotros no estaríamos. No puede ser que el legislador se atribuya la posibilidad de calificar quién es deseable o indeseable. No puede ser que deseable sea, por ejemplo, alguien que diga que una criatura que está en el vientre materno es un simple fenómeno, y tenga que ser deseable, y el niño que es injuriado, calificado como fenómeno, en contra de lo que establece incluso la misma legislación argentina, la famosa Reserva Argentina, el Pacto de San José y Costa Rica, que entiende por niño desde la concepción hasta los 18 años. No puede ser que él sea deseable y el niño sea indeseable. Esa frase que Florencia, a la cual me hace mención, me recuerda precisamente esa discriminación profunda que contiene esta ley. Otra pregunta, padre. ¿Por qué la Iglesia Argentina se ha manifestado tan poco sobre este tema a través de sus pastores, sobre todo en esta ocasión? Bueno, yo soy Iglesia, yo creo que me manifiesto en estas cosas. En todo caso, la pregunta que se referirá a la Iglesia Argentina hay muchos laicos, que se llaman, los laicos también son Iglesia. Los pañuelos celestes son Iglesia. En la Cámara de Diputados ha habido algunos discursos formidables a favor de la vida que también son católicos. La pregunta, supongo que tal vez se refiera al episcopado, a los obispos, que son una parte de la Iglesia.
La verdad, no he prestado mucha atención a lo que han dicho o no han dicho los obispos. Creo que si realmente es así lo que la persona que me hace la pregunta considera que es así, más que hacerme la pregunta a mí, se la tendrían que hacer a los mismos obispos. Yo, por lo menos, lo he escuchado, yo lo escucho siempre mucho a Monseñor Aguer, para mí es un gran maestro, un obispo ya emérito, al que estimo mucho, siempre lo considero como una persona que nos da un baño de sentido común en todas las problemáticas sociales. Y bueno, y a mí me parece que da un testimonio a favor de la vida muy claro. Después los demás obispos, ya sería yo, a lo mejor esa percepción uno la tiene, yo también la tengo, pero no me corresponde a mí en mi condición de sacerdote juzgar eso, pero creo que no hay ningún inconveniente en que se lo pregunten personalmente, que los visiten, que los llamen por teléfono, que le escriban cartas, ¿no? De todos modos, consta que ha habido pronunciamiento del episcopado rechazando el aborto. Si son suficientes o no, es más, hoy leía incluso que había un intento de la Comisión Permanente del Episcopado de reunirse con el presidente de la Nación, que es el autor y el responsable del proyecto, en realidad. Habrá que ver cómo se siguen desarrollando los hechos. Todo lo que ya entramos en una cuestión de hecho, algunos dirán que es insuficiente lo que dicen los obispos. En algunos casos, yo creo que sí, porque sencillamente no han dicho nada. Otros han dicho algo, habría que discriminar los obispos. Uno podría decir, bueno, pero la mayoría no ha dicho nada. Yo diría que antes de hacer ese juicio habría que revisar bien las declaraciones en los diarios, en la radio, en la televisión, porque fácilmente podríamos equivocarnos en esa valoración. Pero comprendo la inquietud del que hace la pregunta y en cierta medida esa inquietud la comparto. Padre, voy a hacerle una pregunta a propósito de las últimas imágenes que ofreció en su presentación. Nos hacen llegar una pregunta. ¿Por qué piensa usted que no se muestran imágenes sobre los abortos, sus procedimientos, en los medios de comunicación social, como, por ejemplo, se muestran otras cosas violentas también? E incluso, ¿qué piensa también de películas tan buenas como Unplanet, por ejemplo, que no se han llegado a estrenar en la Argentina, donde explican estas realidades? ¿Por qué ocultan estas cosas? Bueno, en realidad es ocultar la realidad. La única verdad es la realidad. En los Estados Unidos, en el estado de Texas, hay un fallo de la Corte de ese estado, muy debatido. En este momento no sé si incluso está tramitando ante la Corte Suprema Nacional de los Estados Unidos, que consiste en que la mujer que tiene que abortar, antes de que aborte, le tiene que hacer una ecografía y mostrarle la ecografía. Entonces el movimiento abortista se opone ferozmente a eso porque sabe que mostrar la ecografía es mostrar la realidad. Cuando nosotros vemos que la filosofía nuestra es una filosofía realista, que lo que nos interesa sobre todo son los hechos, si hay una persona o no hay una persona, que no hay una filosofía, por ejemplo, fenomenológica, aunque advierto lo siguiente: quien llama a lo que está dentro del vientre un fenómeno, yo creo que los fenomenólogos de la filosofía más famosos, como Husserl, o como Max Scheler, o como Edith Stein, u otros, se horrorizarían. Dirían, ¿cómo vamos a llamar fenómeno a una realidad tan visible y palpable? Pero en realidad ahí hay un campo de predicación que tenemos que encarar todos los cristianos y los seres humanos, los hombres de buena voluntad, que consiste en abrir el vientre a la sociedad y mostrar. Había un pastor norteamericano, Randall Terry, que fundó una institución, Operación Rescate,
destinada a salvar a los niños del aborto, que él decía ante los medios de comunicación social que si la televisión era en Canadá, donde lo decía concretamente, si pasara solamente durante una semana cómo es un aborto de un niño de 3 meses, que lo pasara 3 veces al día, a la mañana, al mediodía y a la noche, durante una semana, 21 veces en total. Si lo pasan así en la televisión, el pueblo canadiense detestaría el aborto, aborrecería el aborto, pediría de inmediato que se lo retire de la legislación. Y los políticos que defienden el aborto, si no son muy principistas, probablemente abdicarían de su postura abortista, tal vez incluso por conveniencia o tal vez por comprender lo que es la realidad del aborto. Creo que, así como en el estado de Texas se llegó a ese juicio, con una batalla de católicos, evangelistas y otras personas pro vida, nosotros también en Argentina tenemos que luchar para que se conozca la realidad, que en todo caso sea la mujer que va a abortar la que decide si quiere ver la ecografía o no quiere ver la ecografía. ¿Por qué tiene que ser el ministro de Salud el que establezca si es oportuno ver o no la ecografía? Porque esa especie de paternalismo estatal de tratar de defender a la gente de posibles errores que según ellos se podrían cometer. Tal vez ahí esté la cuestión clave. Hay una antigua película que se llama Una ventana al seno materno. Tiene unos 40 años la película, habría que buscarla rastrear. Y muestra cómo es un aborto. Yo recuerdo que estaba viendo esa película y a mi lado había un cirujano, un médico cirujano. Sí, y la tuvo que dejar de ver porque se descomponía. Estamos hablando de una persona que abría barrigas, manejaba sangre, manejaba las tripas del ser humano. Pero él se da cuenta de que no estaba solamente ante un fenómeno o unas tripas, sino que estaba ante un ser humano. Creo que esa probablemente es la gran batalla del niño por nacer. Y después en la encíclica Evangelium Vitae hay una comparación que hace Juan Pablo II que es dramática y bella. Él dice que hace una comparación entre el infanticidio y el aborto. Dice que en el caso del infanticidio, el niño que acaba de salir del vientre, el niño todavía tiene una posibilidad de defenderse, que son sus llantos, que es el cuerpito que tiembla, que capaz puede llegar a conmover al médico. Y eso es una especie de mecanismo de defensa porque golpea la psicología del médico o de quien hace el aborto. En cambio, cuando el niño está dentro del vientre materno, por la fecundación in vitro, cuando los embriones nadie los ve, Argentina está lleno, hay miles de parejas que tienen niños enterrados en estado de catalepsia en tubos de nitrógeno azul a 273 grados bajo cero. Eso se los cuentan por miles. Y eso no dejan de ser por eso niños engendrados por ellos. Pero como no los ven, no hay una reacción. Entonces Juan Pablo II decía, el niño que está en el vientre materno no tiene esa capacidad de conmover al médico o al abortista como la tiene el niño que ya salió y que es víctima del infanticidio. Entonces, me parece que como batalla cultural hay que apuntar a abrir la ventana del seno materno a toda la sociedad argentina. Padre, son muchas las preguntas que van llegando, pero ya el tiempo nos apremia, ¿sí? Una pregunta más tendiendo a la esperanza, hacia aquellos jóvenes que son pro vida o que se dan cuenta de estas cosas en función de la votación que va a haber a fin de año, si por alguna casualidad llega a salir negativo, o sea, a favor bueno, yo lo que destacaría es el personalismo filosófico de Juan Pablo II. Cada alma vale toda la sangre de Cristo. Yo, de alguna manera, asisto espiritualmente a algunas instituciones que se dedican a evitar abortos. Incluso he visto en la lista de las personas que se habían inscrito para esta conferencia, gente de Rosario que estimo mucho,
a gente de Paraná, a la cual también estimo especialmente, y de paso aprovecho para mandarles un saludo. Bueno, estas personas, concretamente, todos los meses me cuentan historias de mujeres que iban a abortar, hablaron con ellas o con ellos y se decidieron a no abortar. Incluso en alguna ocasión me tocó bautizar un niño. Entonces, yo diría que el primer punto de optimismo es también un realismo. Cada alma vale toda la sangre de Cristo. Entonces acá no es una cuestión de masas, si van a morir centenares o decenas de miles de niños. Si nosotros conseguimos que se salve un solo niño, eso tiene un profundo sentido. Y eso además está a nuestro alcance. Hay muchos que lo logran en este momento. Los centros de ayuda a la mujer embarazada que están por todo el país, todos los días rescatan niños del aborto. Entonces yo animaría a ver las cosas de un modo personalista y no como masa social. No se trata solamente de la masa de los niños que van a morir abortados, sino de lo que yo puedo hacer para que un niño, salve su vida. Habría que hablar muchísimo sobre esto de el personalismo. Me acuerdo el ejemplo clásico que mi querido amigo, el doctor Abel Albino, a quien admiro tanto por su defensa de la vida y también todo lo que ha significado para él como un pequeño e injusto martirio. Él suele contar la historia de la tragedia australiana, del desastre natural, cuando baja la marea y quedan millones de estrellitas de mar en la arena, deshidratándose y muriendo al sol. Entonces hay un hombre que trata de rescatarlas, recoge la estrellita, las echa al mar, y de repente se cruza con otro hombre de mar, le pregunta qué estás haciendo. Estoy tratando de salvar las estrellitas. Y este le dice, pero no vas a poder, son millones, y dentro de 2 o 3 horas van a estar muertas. Podríamos decir que en Argentina diríamos que esa era una mala onda. Pero este hombre no se desalentó. Y entonces lo que hizo fue agacharse, recoger otra estrellita, se la mostró al hombre y le dijo, ¿ves esta estrellita? Esta estrellita va a vivir. Y la lanzó al agua y la estrellita salvó su vida. Esto es un cuento. Yo a veces cuando cuento este cuento hay personas que hasta se emocionan por el cuento de una estrellita de mar. Imagínate cuánto más nos tendríamos que emocionar nosotros si lo que estamos salvando es precisamente una vida humana. Bueno, y con esto, por lo que me dicen aquí los organizadores, vamos a terminar. Yo, de todos modos, quería mandarle un saludo especial a todos, ¿no? Es decir, acá el riesgo que corro es que alguno se me ofenda porque me olvide el lugar, pero hay algunas personas que las quiero saludar especialmente porque me han enviado muchos mails insistiéndome para que diera alguna charla por internet, por Zoom, y al final me han convencido. Me refiero a la gente de Cruz Alta, Córdoba, un pueblo de Córdoba muy querido, toda la zona, también a la gente de San Nicolás de los Arroyos, también a gente de Mendoza y de Tucumán, y también de otros muchos lugares. Pero esos pequeños lugares que tanto énfasis han puesto por querer escucharme y que siempre han puesto tanta ilusión y tanto cariño, los quería saludar especialmente. Y después los organizadores les van a enviar la conferencia con el PowerPoint, si alguno quiere no tener la conferencia, sino el mismo PowerPoint. Ahí está mi mail, al final de la conferencia, me escriben o me hacen las consultas y me ofrezco a responder en lo que pueda de mi parte. Por última parte, sé que he tocado 2 temas álgidos, uno es la adopción, el otro es la fecundación in vitro. Si en algún momento pude haber tocado algún sentimiento o alguna palabra tal vez no haya sido la más adecuada, pido disculpas. Yo estoy dispuesto a aclarar los conceptos que sean necesarios. Bueno, esto es lo que les puedo decir a ustedes. Bueno, muchas gracias, padre Pedro Chiesa. Muchas gracias nuevamente
a todos los presentes en esta conferencia por el tiempo que le han dedicado, por su participación en las preguntas y comentarios recibidos. Vamos a dar por cerrado el año con los ciclos de conferencias virtuales 2020 y nos despedimos hasta el próximo año 2021, si Dios quiere, en que nos pondremos en contacto con todos ustedes, haciéndoles llegar nuestras propuestas culturales. A todos los participantes, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos también.